Cristo te recomienda a ti, tú tienes que ser transparente, nunca dejando de aceptar la recomendación de Cristo para ser transformado. Nuestra carta soy vosotros, es decir, tu testimonio. Sí, que hay mucha gente que se va a apartar de ti, entonces tú te vas a dar cuenta quién eran tus verdaderos amigos. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Fíjense que la palabra de hoy que el Señor ha dado para nosotros, amén, está en 2 de Corintios capítulo 3, verso 3. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con espíritu del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino con tablas de carne del corazón. Entonces, fíjense, el contexto de esta palabra, sabemos que quien escribió 2 de Corintios fue Pablo, ¿verdad? Pablo escribió 1 y 2 de Corintios. Pablo estaba en un viaje misionero. Él, cuando estaba por allá por Mesopotamia, él comenzó a escribir a la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia de creyentes, de personas ya que creían en Jesucristo. Habían aceptado a Jesús como Salvador, pero había ciertas circunstancias que había que hablar y que moldear y modificar a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjense que esta palabra, y fíjense que no solamente fue dirigida al pueblo de Corintios, sino a algunos creyentes de la iglesia de Acaya. En el 2 de Corintios, creo que capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Sí? Entonces él no solamente le habló a la iglesia de Corinto, sino también a los creyentes de la iglesia de Acaya, ¿verdad? Y entonces luego dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y fíjense que él, cada vez que comienza una de sus escrituras, las cartas sobre todo, es saludando y dando los buenos deseos, ese cariño afectuoso en el hermano en Cristo. Y por eso que es tan importante que usted pueda saludarse, hermano en Cristo, obviamente en el tiempo y en el momento exacto, ¿sí? Entonces, cuando Pablo comienza a escribir 2 Corintios, y fíjense que quiero leerle lo que, fíjense que habla que Corinto era una antigua ciudad griega. Eran muchos sentimientos, era de muchos sentimientos en esa ciudad, una ciudad que era una metrópoli, es una ciudad que era muy potentosa, dinero, había riquezas, dinero, y así como había la riqueza, sabe que cuando hay abundancia de riqueza hay abundancia de pecado, y era una ciudad que tenía mucho pecado, y sobre todo la sensualidad era lo que más habitaba allí. Entonces, los hermanos en Cristo, el poderse transformar, que Cristo viniera a sus vidas, era un cambio que había que hacer en la cultura, porque hay una cosa es la cultura que acepta muchas cosas, y otra cosa cuando uno llega a los pies de Cristo dice: pero tener, por ejemplo, en el mundo la gente dice, bueno, el que está casado puede tener otra persona, otra mujer, un amante, y es normal. ¿Usted no lo ha escuchado? Y es normal. Y bendito Dios si tiene uno solo, porque puede tener hasta dos. Sí, costumbres. Podría ser costumbres. La gente se acostumbra a hacer esas cosas, pero realmente eso no está bien, de ninguna manera. Entonces, el hecho de no estar casados y tener relaciones sexuales sin estar casados, eso se llama fornicación, y el pecado es fornicación porque la Biblia lo describe. Y la gente le dice: ese es conocerse, porque hay que conocerse antes del matrimonio, y eso no está bien. Pero son culturas, y en esta ciudad de Corintios, pues eso es lo que abundaba riqueza, abundaba abundancia, pero abundaba también el pecado, porque cuando hay dinero, hay libertad. El enemigo hace sentir a la gente como libre para poder hacer cosas, porque a través del dinero puede comprar muchas cosas. No muy lejos de 2024, Corinto con 2024, las naciones en su abundancia creen que todo es permisivo
hacer pecados que sabemos que desde el principio son pecados, sin meter iglesia católica o evangélica, pero sabemos desde el principio que es pecado. Y con esta gran metrópoli de Corintios pasaban muchas cosas, abundaba demasiado pecado. Entonces, cuando él comenzó a escribir 2 Corintios, algo más de un año él tardó por allá, ¿verdad?, en escribir esta carta. Y él lo hizo durante su tercer viaje misionero. Y Pablo escribió, y quiero leerle esta epístola a través de 3 clases de personas en Corintios. La primera la escribió para alentar a la mayoría de los corintios que le seguía fiel al Padre espiritual, que seguía fiel a lo que él le había enseñado, a lo que a través de la escritura seguía fiel. Desafiar y descubrir a los falsos apóstoles, así como el día de hoy. No ha cambiado mucho. Descubrir los falsos apóstoles que querían meter nuevas doctrinas y que la santidad no era santidad, sino legalismo, normas de hombre, que de cualquier manera se puede llegar al Padre, de cualquier manera se puede servir a Dios, de cualquier manera yo puedo tener a Jesús en mi corazón. Una cosa es creyente y otra cosa es ser discípulo de Jesús. Entonces Pablo comienza a escribir esta segunda carta de Corintios y me gusta muchísimo cuando en el capítulo 2 comienza a hablar a los nuevos ministros de Jesús, ¿verdad? De los ministros del nuevo pacto. ¿Por qué le hablaba que eran ministros del nuevo pacto? Le hablaba que eran ministros del nuevo pacto porque habían aceptado a Jesús como su Salvador, habían aceptado a Jesús para poder comenzar una nueva vida. Nosotros nos criaron nuestros padres, ¿verdad?, como ellos creían que era correcto. Tal vez con algunas fallas, tal vez con algunas cosas que no debieron habernos enseñado, pero nos enseñaron conforme a lo que ellos pensaban. Un gran porcentaje de números de padres lo hace con integridad. Otro porcentaje no lo hace tan íntegro, ¿sí? Pero es lo que nos enseñan. Pero cuando llegamos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, y la iglesia de Corinto en este caso acepta a Jesús como Salvador, y ya ellos sirven a Jesús y ya están aceptando a Jesús y han aceptado una nueva carrera que hay que afrontar, habían cambios. Es decir, mi cultura no puede ser mayor al pacto con Cristo. Mis enseñanzas que me dieron mis padres no puede ser mayor a las enseñanzas que me da Cristo. Porque Cristo comienza, ¿sabe qué? Cuando dice que rompe mi cántaro, Señor, y hazlo de nuevo. ¿Qué significa eso? Que rompas toda mi estructura, rompas mis costumbres, mis tradiciones, lo que yo creo en mi concepto como ser humano y mi conciencia, que es lo correcto, y resulta que no es lo correcto a la luz de la palabra. Entonces, hazme de nuevo. Entonces nosotros comenzamos a decir que comenzamos a ser nuevos ministros de Jesús, ¿no? Y me gusta mucho cuando Pablo comienza diciendo en el capítulo 2, ¿quién te va a recomendar? Y esta palabra de hoy dice, ¿quién te recomienda? ¿Quién te recomienda a ti? Fíjense que él comienza con preguntas, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? O sea, me voy a recomendar yo misma, o alguien me va a recomendar, o todos nos van a recomendar, nosotros nos vamos a recomendar. ¿Qué significa recomendar? Recomendar significa que yo voy a decir, así cuando usted da una carta de referencia personal. Yo conozco a esta persona de vista, trato, comunicación, una persona íntegra, responsable, honesta, ¿sí? Y Jesús hablaba aquí que ya nuestra recomendación no sería carta de hombre o que yo misma la tuviese, sino que el mismo Cristo iba a recomendarte a ti y a mí. Que cuando Él entra, y eso significa un compromiso bien serio, porque cuando Cristo te recomienda a ti, tú tienes que ser transparente. Tú tienes que ser puro, tú tienes que ser transformado y nunca dejando de aceptar la recomendación de Cristo para ser transformado.
Recuerden que el proceso de santidad no ha terminado. Termina cuando nos partamos de este mundo. El proceso de santidad es todos los días de nuestra vida. Y Cristo decía que Él era, que fíjense que cuando Él termina aquí dice, nuestra carta sois vosotros, es decir, tu testimonio, tu integridad, el cambio que tú has aceptado que Cristo haga en tu vida. Yo estoy esperando que Cristo me cambie. ¿Cuándo te va a cambiar si tú no dejas? Cuando hablan de que Jesús es un caballero, ¿sabes por qué se llama Jesús un caballero? Porque Jesús no entra donde no lo inviten. Él es tan educado que Él pudiendo entrar, porque Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, es Dios. Él no entra si yo no lo invito a mi corazón, si yo no lo dejo entrar en todas mis áreas de mi vida. Él no va a entrar en mi empleo si yo no lo dejo. Él no va a entrar en mi casa, en mi hogar, en mi familia si yo no lo dejo. Él no va a entrar en mis negocios si yo no lo dejo. Él no va a entrar en mi vida si yo no lo dejo. Entonces Jesucristo solamente va a comenzar a recomendarte cuando tú dejes, y yo siga dejando, y usted siga dejando, que Cristo siga transformando nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y ¿sabes qué es malo? Cuando la gente huye porque no te ve nada diferente. Por eso que tu carta de recomendación debe ser Cristo Jesús. Sigo leyendo capítulo Romanos 5. Y produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado entre nuestros corazones, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios con la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros estábamos apartados de la presencia de Dios, quien vino a reconciliarnos, a traer el perdón de pecados a través de la justificación. ¿Cómo nos justificó? Cuando Él murió en la cruz, no para que fuésemos los Semana Santa a reír rosario, a ponerle vela, a vestirse de moradito, a hacer peticiones, X cosas que hacen ritos. No, Él nos justificó, murió en la cruz, derramó su sangre para darnos la oportunidad de reconciliarnos a través del perdón de Jesús, reconciliarnos con Dios. Porque nosotros, a través de nuestra maldad, de nuestros pecados, estábamos apartados. Y solo a través de Cristo podemos llegar a dejarnos transformar de Cristo, al dejarnos hacer, procesar por Cristo. ¿Sí no va a doler? Sí, te va a doler. Ven y te cuento que va a doler cambiar. Sí, porque la vieja cultura, la vieja costumbre, lo que yo antes parecía que era bueno, ya no es tan bueno, ya no es bueno, ya no es agradable a Dios. Pero es necesario hacerlo. Cuando Cristo nos llama y Él hace la reconciliación a través de su muerte, Él quiere ser tu carta de recomendación, pero yo debo ser realmente esa recomendación genuina, íntegra, pura, de la cual Él me llama a ser. Dice la palabra en Mateo capítulo 26, 28:
porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, para el perdón, la remisión, el perdón de los pecados. Él tuvo que derramar su sangre. Aún tal vez una persona pueda dar su vida por otra persona, sí la puede dar. Hay personas que pueden decir, máteme a mí primero que a mi hijo. Sí lo puede hacer, pero sí lo puede hacer, pero ya déjese explicar. Sí lo va a hacer, por supuesto. Usted va a ver que usted tiene su hijo y usted le dice, ¿a quién quieres que mate? ¿Usted qué va a decir? A mí. Usted sí la va a poder dar por él, pero no la va a poder dar por todos. El único que la dio por todos, Jesucristo, que murió única muerte sola la de él. Solo la remisión de pecados. Fíjense que bajo el nuevo pacto que habla el Señor, habla de que, fíjense que en Ezequiel capítulo 11, 19, mire, la figura de Cristo es algo hermoso. Y cada día hay que enamorarse de buscar la palabra de Dios, de poder leer la palabra de Dios, de poder nosotros ahondar en la palabra de Dios. ¿Cómo me acerco a la presencia de Dios? Lee la palabra del Señor. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Lee la palabra de Dios. ¿Cómo puedo alimentar mi fe? Lee la palabra de Dios. Siento que ya no tengo fuerzas. Lee la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿toda la palabra? Sí. Ora. No solo la oración. Tienes que orar, ayunar y leer la palabra. Tenemos un adversario muy grande. Y no te voy a decir que es el diablo que tienes al lado. No, eres tú mismo. Porque nuestra propia carne hace que pequemos. Nuestra propia carne es la que cae en los deseos de la carne, en los deseos que puedan venir, en lo que yo pueda permitir en mi mente que entren pensamientos y que esos pensamientos caigan a mi corazón. Y mucho más de reprender al diablo es reprender nuestra propia carne. ¿Para dónde vas tú? ¿Por qué debes de pensar así? ¿Por qué debes de hablar así? Y nuestra lucha principal va a ser con nosotros mismos, con nuestra vieja manera de vivir. El nuevo pacto nos hace vivir de nuevo. Por eso que vas a tener la lucha con la carne, porque la carne estaba en primer lugar. Yo le daba a mi carne, a mi cuerpo, lo que él pidiera, lo que él quería, porque así me acostumbraron y así pensé que estaba bien. Y no le hacía daño a nadie, cuando realmente sí se hace daño a nadie. Primero nosotros mismos y segundo las demás familiares que tenemos alrededor, o las personas que maltratamos, dañamos con una palabra, dañamos con un torsión de ojo. ¿Cuánto le gusta torcer los ojos? O con una palabra de rechazo. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se cumplió esta profecía. Quedaría a nosotros, quitaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne, sensible a su palabra. Porque solamente a través del sacrificio de Jesús, el que nos acercó al trono de la gracia, a través de él solamente vemos la glorificación de Dios en nuestra vida. Por eso es que es tan importante que tú luches. Lucha contra ti mismo. Es necesario que nosotros tengamos los años que tengamos en el Señor, tengamos la experiencia que tengamos en el Señor, poca, mucha, cualquiera. Hermano, no pongas en vano lo que Dios te ha dado a ti. No pongas por menos lo que Dios te ha dado a ti. No pongas por menos tu juventud, aún los jóvenes, aún los niños. Porque es que todos tenemos un llamado. Entonces debemos luchar. Debemos alentar nuestro corazón, vivificar nuestro espíritu, para que Él pueda transformar y seguir transformando nuestra vida. No ser los mismos de ayer. No podemos ser los mismos de ayer, ni podemos ser los mismos de hoy, porque ya hoy yo aprendí y mañana debo ser otra persona.
ya, desde ahorita el cambio. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Sí, que hay mucha gente que se va a apartar de ti, entonces tú te vas a dar cuenta quién eran tus verdaderos amigos. Aquel amigo que te acerca a Cristo, que te acerca a la bondad y el amor de Dios. Aquel que te da buenos consejos, así sea que te duelan, pero los que duelen que están correctos. Aquellos que te acercan a estar en santidad con el Señor. Hoy por hoy, 2024, no es diferente a Corinto. Hoy 2024 se habla la palabra 2024. Muchos apóstoles se levantarán y darán falsas doctrinas. Y se están levantando en las redes sociales. Parece un auge tremendo, horrible. Yo digo, Señor, tú estás cerca. Porque ahora la muerte de Jesús es como si fuese cualquier cosa. Jesús me ama y yo amo a Jesús y Jesús es amor. Así que por lo tanto puede haber, él acepta el matrimonio igualitario porque Jesús es amor. Porque Jesús vino a redimirnos y Él es amor. Cuando sabemos que Él creó hombre y mujer, los creó. No creó dos Adán ni dos Eva. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte a ponerte de pie. Si tú no has aceptado a Jesús hoy en tu vida, hoy es el día. Si tú no has aceptado, pero de arrepentirte de tus pecados, decir, bueno, yo me arrepiento de mis pecados, no pasar por pasar. Yo reconozco que he pecado contra Dios, que reconozco que he pecado contra Jesús. Y yo quiero aceptar en mi vida porque yo anhelo un cambio en mi vida. Y tú que ya fuiste redimido por la sangre de Cristo, es necesario que nos afirmemos más. Que nuestra piedra angular es Cristo. No puede ser el otro, la otra, lo que yo vea, lo que no vea, lo que sí vea. Mi piedra angular, mi piedra que debe mantenerme en el Evangelio, mantenerme mirada puesta en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, es la convicción en Cristo Jesús. Mi fe genuina en Él. Vas a tener tribulación, vas a tener momentos difíciles. Señor, ayúdame, pero no te dejes vencer. Así como Él venció a la muerte en la cruz del Calvario, tú debes vencer en esta vida para verle en la vida eterna. Yo te invito a levantar tus manos al cielo. Y si hay alguien que necesita, ahorita vamos a orar. Primeramente que Dios restaure nuestra vida, restaure nuestro corazón, porque queremos ser como Él cada día más. Padre, en esta hora, Señor, yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Concéntrate en la presencia del Señor. Solo Él puede hacer el cambio en tu vida. Dale la oportunidad. Estamos hablando de un Dios vivo, un Dios de milagro, un Dios de maravilla, un Dios que transforma, que libera, que sana, un Dios que cambia nuestro carácter, que moldea nuestra vida, nos moldea nuestra manera de pensar, de hablar, de caminar. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre amado. Oh soberano, Dios soberano, Rey de gloria. Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario, Señor. Tú derramaste tu sangre preciosa, Señor. Recibiste tantas humillaciones por mi vida, Señor. Padre, Señor, ven cada día más a mi vida. Ayúdame a darte la importancia adecuada de tu acto de fe, Señor, de amor. Ese regalo sin igual que nos diste, Padre, de poder llamarnos hijos, de poder llamarnos hijos, Señor de gloria. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Cambia mi carácter, Señor. Que ya no sea yo, sino seas tú, Señor, en mi vida. Que no piense como yo, sino que yo piense como tú, Señor. Padre, que mi vida sea transformada por el poder de tu palabra.